Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de otra y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra, ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que vamos a ministrar en esta mañana. Te pido que tú hables conforme a tu voluntad a la iglesia, que tú hables conforme a tu voluntad, Señor, a nuestras necesidades y también a los que nos van a escuchar por las diferentes plataformas. Glorifícate, Señor, y que tú quites, Señor, todo lo humano de tu siervo, Padre, y hables tú conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos, y les agradezco, ¿verdad?, que estuvieran de pie en este espacio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a estar ministrando en el libro de Samuel, y como introducción de este libro vamos a estar predicando por lo menos ahí un par de personajes bíblicos, que es un libro bastante interesante. Y Samuel es uno de estos personajes bíblicos que sirven de puente. Son un puente entre como algo que se estaba establecido y cruza hacia otro espacio. También lo es David, lo es Esdras, lo es Moisés, y así sucesivamente. Tenemos personajes bíblicos que sirven como puente en la Biblia, como transición en la Biblia de un estado a otro. Y esto, ¿verdad?, cuando estudiamos la Biblia, lo podemos ver con claridad. Samuel
se puede decir que es el último juez que hubo en la tierra, y así fue. Pero también Samuel sirvió como sacerdote, como juez, como profeta y también como guía completa del pueblo de Dios de su tiempo. Por tanto, para ver un personaje así, tendríamos que volver a Moisés, más o menos, para volver un personaje bíblico con tanta ocupación y que sea tan referente en el pueblo de Dios. Y parte de su, ¿verdad?, de lo que lo hace a él tan especial es también la forma en la cual fue concebido. Dice la palabra que había un hombre llamado Elcana, y este hombre era de Efraín o Efrata, como dice la Biblia, Efrateo. Y él tenía 2 esposas. Al parecer, la primera esposa que tomó, la mujer que él dice la Biblia que él amaba, era Ana. Pero que al no concebir hijos, porque en este tiempo no haber concebido hijos era algo, ¿verdad?, que agravaba, ¿verdad?, a la mujer y también al hombre. Entonces él toma a otra esposa y esa sí le da hijos. Podemos ver también personajes bíblicos como Raquel y Lea, cómo esto trae disputa entre una parte y otra. La Biblia nos habla que en ese tiempo había matrimonios, ¿verdad?, que tenían 2 esposas y hasta más, pero siempre que hubo matrimonios así, la Biblia nos declara que había también problemas y dificultades dentro de ese matrimonio. Yo escuchaba un rapero cristiano, supuestamente, en estos días en un podcast hablando de eso, y él decía que eso de la monogamia, o sea, de tú tener una sola esposa o un solo esposo, no era algo bíblico, porque en la Biblia se tenían también varias esposas. Pero el hermano, ¿verdad?, al parecer no ha leído a Jesús, cuando Jesús dice que en el principio no era así. Que en el principio no era así, sino que por el pecado del ser humano, entonces el Señor permitió o no permitió, sino que, bueno, dejó pasar estas cosas como tener diferentes esposas. Pero como ya Cristo vino a restaurar todas las cosas, entonces podemos decir que esto es pecado y que no es bíblico para nada que una persona tenga 2 esposas o tenga 3 o pueda manejarse de esa forma. No es bíblico. Bendito sea el Señor. Y además, cada vez que la Biblia mencionaba que había una o más de una esposa, siempre había dificultades en ese matrimonio. Siempre había disputa, siempre había situaciones difíciles. Y en este caso, había un enfrentamiento entre Penina y Ana, donde una se burlaba de la otra. Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía concebir. Pero dice la Biblia también, versículo 3, que todos los años Elcana subía para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Bendito sea el Señor. Nosotros muchas veces pensamos que históricamente solo en Jerusalén era para Dios una ciudad que era santa. Y no. Los sacrificios para el Señor se ofrecieron en diferentes ciudades. Déjeme ver que lo tengo por aquí. En diferentes ciudades de Israel. Una de ellas era Silo, donde en ese caso, en el tiempo de los jueces, se hacía, esto está en Josué 18:1, donde fue establecido el tabernáculo. En Jueces 18:31 se menciona como la casa de Dios que estaba en Silo. O sea, en Silo se hizo un templo, una casa
para el Señor, donde se ofrecían los sacrificios del pueblo y donde se ministró por mucho tiempo. Pero también en Betel, o casa de Dios, fue un lugar importante donde los patriarcas desde Jacob y durante la época de los jueces también ofrecieron sacrificio. En Mizpa, que significa torre de vigilancia o lugar elevado, también fue un sitio de reunión donde se llamaba sobre todo ayuno nacional y donde ellos subían a consultar a Dios. En Gilgal también podemos ver que Israel adoró en la entrada de Canaán, en Siquén, donde tenía una gran importancia histórica y de pacto, y allí Josué reunió al pueblo para renovar el compromiso con el Señor antes de su muerte. Entonces, muchas de las ciudades, aparte de Jerusalén, sirvieron también para ser ciudades donde se llevaba sacrificio. Y la gente, para llevar un sacrificio de un lugar a otro, tenía que hacerlo haciendo un gran esfuerzo. Gracias al Señor por tener iglesias ahora en nuestra comunidad. Gracias al Señor. Gracias al Señor porque nosotros caminamos posiblemente 500 metros, 700 metros, lo que queda un poquito más lejos, pueden caminar 1 kilómetro para venir a la iglesia a adorar al Señor. Pero yo investigando, pude ver que de la ciudad donde se movía Ana, Elcana y Penina, hasta donde se ofrecía el sacrificio, se iba por lo menos 25 kilómetros caminando a pie, subiendo montañas, andando por ahí. Eso se estima que eran entre 6, 8 horas o hasta 10 horas para poder llegar de ese lugar donde ellos vivían hacia ese otro lugar donde se adoraba. Y ellos lo hacían cada año. Es más, dice la Biblia que Ana subía más de una vez al año a ese lugar para llevarle también otros sacrificios al Señor. Por tanto, esta era una familia de profunda fe en Jehová, su Señor. Era una familia que era bastante creyente, una familia que se esforzaba por venir, por ir al templo de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿te cuesta más a ti que a Ana, que a Penina, que a Elcana, que a sus hijos venir a la casa de Dios? Entonces, ¿por qué algunas veces duramos tanto? Nos pasamos domingos y domingos sin venir. O algunas veces tenemos que pasar algo mucho más grande para que podamos nosotros decir, sí, yo necesito hoy venir a la casa del Señor. ¿Por qué teniendo la casa del Señor a metros de distancia, verdad, no podemos nosotros dedicar un tiempito, no 8 horas caminando ni 10, sino un tiempo mucho más pequeño de venir al culto y hacerlo continuamente conforme a lo que el Señor quisiera? Puede ser que no seamos entonces tan creyentes y tan adoradores como lo era Elcana, Penina y Ana para traer esos sacrificios al Señor. No le estoy hablando que solamente ellos venían a adorar al Señor, no, sino que ellos traían animales, traían bienes, traían granos, porque era el tiempo del sacrificio al Señor. Bendito es el Señor. ¿Con qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Qué le traemos al Señor? ¿Traes tú tu corazón para adorarle? ¿Traes tú tu vida para entregársela al Señor? ¿Traes una ofrenda escogida para Él? ¿Nos prestamos tiempo para hacerlo? Para prepararnos, para decir, hoy vamos a la casa del Señor. Pero hacerlo, ¿verdad? Con preparación. Es más, dice aquí, aleluya, que el verso 4 dice que cuando llegaba el día en que Elcana se ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas una parte para cada uno, pero que a Ana le daba una parte escogida. Por tanto,
sabemos que tomaban su tiempo, buscaban, aleluya, su ofrenda, la repartían y le decían, mira, a ti te toca esta parte para llevarla al Señor. Por eso sus hijos crecían sabiendo que en este tiempo tenían ellos que llevar alabanza al Señor, pero también sacrificio al Señor. Cada uno de ellos llevaba su sacrificio y cuando eran mayores, cuando eran adultos, no le pesaba llevar el sacrificio al Señor porque fueron enseñados desde pequeños a que el Señor se les lleva también ofrenda delante de Él. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Nosotros también debemos tener esta costumbre de enseñar a nuestros hijos a darle alabanza al Señor de forma completa. Darle al Señor alabanza con todo lo que tenemos, con nuestro ser, pero también con nuestros bienes al Señor, nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Dice el verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Penina irritaba a Ana, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bendito sea el Señor. Podemos ver aquí a una mujer que año tras año llevaba al Señor la misma petición. Jehová, concédeme un hijo. Jehová, concédeme un hijo. Jehová, concédeme un hijo. Bendito sea el Señor. Y este hijo año tras año no llegaba. Posiblemente el primer año ella ni siquiera pensó en eso. Bueno, es un año, tenemos tiempo todavía. Es más, es mejor para que podamos disfrutar nuestro matrimonio. Y es verdad. Aleluya. El segundo año, Señor, ya me estoy preocupando. Ya nosotros estamos buscando. Es más, Elcana, vamos a buscar con claridad este matrimonio. Este niño, para que venga y sea parte de nosotros. Pero ya van 3, van 4, van 5. Y recuerdo una pareja en la iglesia donde me crié, en los Tres Brazos, que lo veía yo pasar todos los 31 de diciembre. O sea, nosotros hacíamos un culto así de fin de año. Y ellos pasaban y pedían lo mismo. Ellos pedían que el Señor les diera un hijo. Ya tenían varios años de matrimonio y ellos iban con la misma petición. Señor, concédeme un hijo. Y ya como al sexto, séptimo año de su matrimonio, y ese mismo año se paró una persona y oró por ellos. Pero esta vez fue como una oración diferente que hicieron por ellos. Y esa persona, como nunca había sucedido, les dijo, este año el Señor les dice a ustedes que van a concebir un hijo. Y va a ser una niña. Bendito sea el Señor. Y yo, hace poco, muy poco, cuando estuvimos en el campamento de jóvenes, veo yo a esa niña que fue profetizada y fue orada y fue pedida, corriendo en el campamento. Yo me acordé una vez, yo dije, wow, mira aquí la palabra del Señor cumplida. Aleluya. Está ahí, la niña anda ahí, está. Ahora es presidenta de jóvenes de sus jovencitos y todo lo demás. Y lo mejor es que el Señor no le dio uno, sino que el Señor le dio 2. Le dio la hembra y también le dio el varón. Ahí mismo, se llevan como un año, nada más de diferencia. Bendito sea el Señor.
Ana llevaba su petición al Señor año por año, llevando su petición. Y dice la Biblia que ella en ese año ya no podía más. Y dice la Biblia que ella oró, pero oró con amargura y lloró abundantemente. Bendito sea el Señor. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bendito sea el Señor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Bendito sea el Señor. Muchas veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor. Señor, concédeme esto. ¿Cuántas peticiones ustedes tienen en su corazón? Bendito sea el Señor. Tenemos peticiones en nuestro corazón que están ahí. Tenemos peticiones que presentamos cada día y en cada tiempo al Señor. Es más, tenemos peticiones que vienen, que algunas veces olvidamos y luego otra vez recordamos, porque viene el tiempo de la aflicción o viene el tiempo de la prueba y volvemos a recordar esa petición delante del Señor. Muchas veces nos acostamos en nuestra cama y pasamos 6 días bien, pero hay un día en el cual necesitamos un abrazo y ahí viene nuestra petición y le decimos: Señor, ¿cuándo me vas a dar esposo? ¿O cuándo me vas a dar esposa? Aleluya. Algunas veces estamos comiendo bien, pero llega y se acaba todo y decimos: Señor, ¿cuándo me vas a dar empleo? Aleluya. O estamos en un momento de tribulación y nos olvidamos, nos refrescamos un poco de ella, pero vuelve la tribulación y le pedimos al Señor, le decimos: Señor, ¿cuándo me vas a sacar de este problema que tengo? ¿Cuándo será que voy a ver tu mano? Aleluya. Y no es que el Señor está sordo, no es que el Señor está indiferente delante de ti, es que no ha llegado el tiempo de Dios para Él resolverte eso que Él va a resolver en tu vida. Aleluya. No es que los hijos de Penina son más importantes. Aleluya. Es que no ha llegado el tiempo de Dios para el hijo de Ana. Bendito sea el Señor. No es que Dios no ha querido darte eso o contestar esa oración que tú tienes. Es que no es el tiempo de Dios para hacerlo. Bendito sea el Señor. Para que Él pueda contestar esta oración que tú le has pedido con todo tu corazón. Bendito sea el Señor. Pero otra cosa es importante. No sé por qué no lo menciona la Biblia, si Ana había hecho voto anteriormente delante del Señor, sino que en ese momento dice la Biblia que Ana hizo un voto delante del Señor. Y Ana le dice al Señor: si tú me concedes un hijo varón, entonces yo lo voy a dedicar a ti para toda su vida. Él va a ser un nazareo. Él no le voy a cortar el cabello, no va a tomar sidra, no va a tener vino, va a ser consagrado para ti. Aleluya. Pero esto también quería decir que ella estaba pidiendo un hijo, pero que ese hijo lo iba a perder. Si ella estaba pidiendo un hijo y ese hijo iba a ser dedicado al Señor, era un hijo que ella no iba a tener con ella para su vida, sino que era un hijo que posiblemente lo iba a ver cada vez que subía, y así fue, cada vez que subiera a
ver específicamente el templo y a llevar sacrificios. Bendito sea el Señor. Muchas veces Dios no nos ha contestado nuestra oración porque nuestra oración ha sido egoísta. Es más, dice la Biblia, piden y piden mal porque piden para complacer sus deleites y sus placeres. Piden y piden mal porque eso que están pidiendo no va conforme a lo que Dios quiere. Posiblemente Dios ablandó el corazón de Ana para que ella pudiera entender que no es la competencia con Penina lo que tenía que llevarla a querer un hijo, sino que era la gloria de Dios la que tenía que llevarla a querer un hijo. Bendito sea el Señor. ¿Qué vas a hacer tú cuando el Señor te entregue eso que tú estás pidiendo? Aleluya. Mucha gente ora por ese empleo y luego no puede ir a la iglesia, no sigue visitando la iglesia, no sigue buscando al Señor porque no tiene tiempo. Pero tú oraste por el empleo. Aleluya. ¿Cómo va a ser ahora entonces que cuando Dios te lo da, entonces no visitas la iglesia? Aleluya. Mucha gente ha pedido por ese esposo o esa esposa, pero lo maltrata y la maltrata. Mucha gente ha pedido por ese hijo, pero luego no tiene tiempo para cuidarlo, para atenderlo, para estar con él. Entonces, posiblemente lo que está faltando es que tu corazón cambie. ¿Para qué tú quieres que el Señor te entregue eso? ¿Para ti? ¿Para tu gloria propia? ¿Para ganarle a Penina? ¿Para que en tu casa, cuando Penina venga a decirte cosas, entonces tú le digas, no, yo ya tuve un hijo igual que tú? ¿O lo estás haciendo para que Dios sea glorificado en ese hijo, en ese trabajo, en ese empleo, en eso que Dios te va a dar, en ese matrimonio que tú quieres? ¿Para qué lo quieres? Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Aleluya. ¿Para perderte? Mucha gente, Dios la bendice, Dios le da lo que necesitaba y lo que hace con eso es irse directamente al pecado y directamente a la ofensa delante de Dios. Pues entonces, ¿para qué pedías tanto? ¿Para qué llorabas? ¿Para qué tu corazón estaba triste delante del Señor? Si no era justamente para honrarlo a Él cuando Él te diera eso que tú pides. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero también tenemos, aleluya, a líderes que no tienen la dirección de Dios para dirigir también a las personas cuando hay una petición. Dice el 12 que mientras Ana oraba, el sacerdote Elí observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Aleluya. Muchos también líderes en el Señor le está faltando dirección para poder hablarle a las personas que están en ese momento, en esta situación de espera, en qué es lo que el Señor quiere con ellos en este momento. Y tenemos que buscar discernimiento del Señor, porque cada caso de espera no es el mismo. Puede ser que Dios quiera darle a esta persona, y hay mucha gente que sí, que Dios quiere bendecirlo inmediatamente. Y va a llegar, algunas veces, llegan unas bendiciones fantasmas por ahí, que usted no debe arrebatarlas inmediatamente, no debe tomarlas inmediatamente porque no es lo que Dios quiere.
está pidiendo por un esposo, una esposa, pero llega alguien e inmediatamente tomamos eso porque creemos que esto, mira, lo que Dios quería conmigo, y lo tomamos y lo tenemos ahí, pero no era eso lo que Dios tenía para ti. Y Dios te dice, no te vayas con lo primero. No te vayas con el amague. No te vayas con la primera cosa que está puesta ahí, sino que espera a que Dios te confirme. Espera a que Dios te hable. Espera a que Dios te dirija. Aleluya. Y este sacerdote, en vez de entender que esta mujer era una mujer que estaba llorando amargamente en su corazón, él la tomó por una mujer ebria, que en este caso era un pecado grave. Usted presentarse al tiempo del sacrificio ebrio. Eso quiere decir que usted era una persona que no tenía en su corazón el más mínimo respeto por la gloria de Dios en su templo. Era una mujer que era peor que una cualquiera, una mujer ebria. Una mujer que era una mujer que no servía para nada. Y este sacerdote tomó a esta mujer que estaba orando por una mujer ebria. Aleluya. El líder debe tener discernimiento del Señor para apoyar también al pueblo en oración y también para reprender cuando hay cualquier cosa que está haciendo fuera de la voluntad del Señor. Y debemos tener el discernimiento, también los hermanos y hermanas, sobre todo los maduros, para poder llamar a la atención a las personas, pero que tampoco nos equivoquemos cuando tenemos que ministrar al corazón de nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Dice el 15, que Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor que nuestra respuesta aplaca la ira cuando es blanda. ¿Cuántas veces nosotros hemos comenzado una disputa que no tendría que haber comenzado? ¿Cuándo tantas veces nosotros hemos comenzado un problema hasta en la iglesia que no debió haber comenzado? Porque la respuesta que tuvimos no fue una respuesta sabia, no fue una respuesta dulce, no fue una respuesta cristiana, sino fue una respuesta que salió de un corazón amargado. A mí me ha pasado muchísimas veces. Aleluya. Uno cansado de un día, uno con muchas cosas encima, te preguntan algo, lo hacen de mala manera o te hablan algo de mala manera y tú respondes igual o peor de la forma en la cual fuiste, ¿verdad? Acusado, maltratado. No tenía Ana razón para darle un boche, como decimos los dominicanos, a Elí en ese momento. Pero venga acá, sacerdote. ¿Cómo es que usted, viendo que yo soy una mujer de oración, usted no me vio viniendo con mi esposo? Usted no me vio viniendo a traerle sacrificio. ¿Cuándo usted me ha visto a mí beber? Yo vengo aquí año a año. Usted no me conoce a mí. Pero no. Ella eligió una buena respuesta. Y esa respuesta aplacó la situación que había. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, la cual está orando y derramando el corazón delante del Señor.
Y sobre todo, ella respetó al sacerdote, respetó la unción del hombre de Dios para no faltarle respeto a ese hombre del Señor que estaba equivocado. Bendito es el Señor. Porque los hombres y las mujeres de Dios también nos equivocamos. ¿Sí? Claro que sí. Los hombres y las mujeres de Dios podemos tener una visión errónea sobre las cosas en un momento. Los hombres y las mujeres de Dios podemos tener una posición errónea sobre las cosas. Podemos tener una respuesta errónea sobre todo. Pero también, aleluya, se debe respetar a quién tú le estás respondiendo, como lo hizo Ana. Y Ana le respondió con una palabra que desarmó al sacerdote. Y el sacerdote Elí le respondió: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. ¿Ustedes creen que esa hubiera sido la respuesta si Ana le responde de otra forma? Aleluya, yo creo que no. Bendito sea el Señor. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bendito sea el Señor. Porque cuando ya Dios nos concede esta petición, nosotros tenemos que creerlo en fe primero para que así sea hecho. Así como hizo Ana. El sacerdote le respondió en bien y ella creyó esta palabra y fue contado por fe para ella. Y el Señor asimismo la bendijo. Y dice el 19, que levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a su luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Después de que el sacerdote bendijo a Ana y oró por ella y pidió al Señor que le fuera concebido y ella creyó, dice la palabra que Jehová se acordó de ella. Bendito sea el Señor. Yo te digo esta mañana ya tarde, Jehová se va a acordar de ti. Aleluya. Jehová se va a acordar de ti. Aleluya. Posiblemente no es el tiempo todavía para que Dios te conceda eso que pides, pero sigue orando. Sigue orando. Sigue clamando al Señor. Sigue presentando esto delante del Señor. No te rindas. Es en el tiempo de Dios que Él va a responder esa petición. Y si es de Dios, Él la responderá. Aleluya. Si es de Dios, dice la palabra, Él se va a acordar de ti. Va a llegar un momento en el cual Él se va a acordar de ti. Y va a pasar como conmigo. Cuando yo vea corriendo, caminando, esa oración que tú le pedías al Señor. Cuando yo vea esa unión que tú le pedías hecha. Cuando yo veas esa bendición que tú le pedías al Señor, manifiesta. Aleluya. Pero otra cosa, aleluya, bendito Dios. Dice el verso, aleluya, 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Aleluya. Y dice el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño Elí, y ella dijo: oh Señor mío,
vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No te olvides de lo que le has prometido al Señor cuando Él te dé eso que tú le has pedido. No te olvides del Señor cuando Él te bendiga. No te olvides del Señor cuando Él haga conforme a lo que tú le has pedido. Porque mucha gente, aleluya, después de que tienen la bendición, se olvidan del Dios que se la dio. Aleluya. Mucha gente, después de que prometió esto, aleluya, se olvida de cumplir la promesa que Dios, Él mismo le prometió al Señor. Ana no se olvidó de que ella le dijo al Señor que si ella le daba un hijo varón, se lo iba a dedicar a Él. Aleluya. Y después de que estuvo grande, detestado, lo llevó y lo presentó delante del Señor. Y no lo llevó con manos vacías, sino que lo llevó con ofrenda también delante de Él, diciéndole al Señor: te agradezco porque tú me has hecho, bendito Dios, una madre. Te agradezco porque me has cumplido, bendito Dios, esta petición. No se olvidó en ningún momento del Dios que le dio a ella lo que ella había pedido. Y te recuerdo, aleluya, que como dice este versículo 19, Jehová se va a acordar de ti. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Aleluya. Y pongámonos de pie para orar al Señor. Bendito sea el Señor. Jehová